Hola, mi nombre es Grace Goodman y soy abogada en De Nieves Law Firm. Hoy quiero hablar sobre una pregunta muy común en casos penales. ¿Qué significa que un caso sea desestimado? Cuando una persona escucha que su caso fue desestimado, es normal sentir alivio. También es normal tener dudas. Muchas personas se preguntan si eso significa que fueron declaradas inocentes, si el arresto desaparece automáticamente, si todavía aparecerá algo en una verificación de antecedentes, o si tienen que tomar algún paso adicional para limpiar su récord. La respuesta depende de varios factores, pero lo más importante es entender esto desde el principio. Desde el principio. Una desestimación significa que el caso penal ya no sigue adelante en ese momento. En otras palabras, los cargos dejan de estar activos y la fiscalía ya no continúa con ese proceso penal contra la persona, al menos bajo las circunstancias de ese caso. En el contexto penal, una desestimación puede ocurrir de diferentes maneras. A veces, el fiscal decide desestimar los cargos. En otros casos, el juez puede desestimar el caso. También puede ocurrir después de una negociación, después de una audiencia, por problemas con la evidencia, por razones legales o porque continuar con el caso no sería apropiado bajo las circunstancias. Una de las razones más comunes para una desestimación es la falta de evidencia suficiente. En un caso penal, la fiscalía tiene la carga de probar los cargos más allá de una duda razonable. Esa es una carga alta. Si la fiscalía revisa la evidencia y determina que no puede cumplir con esa carga, puede decidir no continuar con el caso. Esto no siempre significa que la fiscalía esté diciendo que nada ocurrió. Tampoco significa necesariamente que el juez hizo una declaración formal de inocencia. Lo que significa es que, por alguna razón legal o práctica, el caso no continuará. Otra razón por la que un caso puede ser desestimado es lo que muchas veces se llama una desestimación en interés de la justicia. En California, por ejemplo, la ley permite que un juez desestime una acción penal, cuando hacerlo se considera apropiado en interés de la justicia. Esto puede depender de muchos factores, incluyendo la naturaleza del caso, la evidencia disponible, el historial del caso, las circunstancias de la persona acusada y otros elementos que el tribunal considere relevantes. También puede haber desestimaciones relacionadas con problemas constitucionales o procesales. Por ejemplo, si hubo una violación de derechos, si ciertas pruebas no pueden usarse, si hubo un problema con la forma en que se obtuvo la evidencia, o si no se respetaron ciertos requisitos legales, eso puede afectar la capacidad de la fiscalía para seguir adelante. Entonces, ¿qué hace realmente una desestimación? Primero, termina el caso penal activo. Si los cargos son desestimados, la persona ya no está enfrentando esos cargos en ese caso. Eso puede significar que ya no hay futuras audiencias sobre esos cargos, que no habrá juicio sobre ese caso y que la persona no será condenada por esos cargos dentro de ese proceso. Segundo, una desestimación evita una condena en ese caso. Esto es muy importante. Una condena penal puede traer consecuencias serias, incluyendo libertad condicional, multas, tiempo en custodia, restricciones legales, consecuencias migratorias, consecuencias laborales y otros efectos. Si el caso es desestimado antes de una condena, entonces no hay condena penal por ese caso. Tercero, una desestimación puede cambiar cómo aparece el caso en los registros de la corte o en ciertas búsquedas de antecedentes. En muchos casos, el registro puede mostrar que el caso fue desestimado. Eso es diferente a mostrar una condena. Pero también es importante entender que desestimado no siempre significa borrado. Este punto causa mucha confusión. Una desestimación no necesariamente elimina automáticamente el arresto. Si una persona fue arrestada, ese arresto puede seguir apareciendo en ciertos registros, incluso si el caso penal fue desestimado después. El resultado del caso puede decir desestimado, pero el hecho de que hubo un arresto puede seguir existiendo en el historial correspondiente. Por eso, muchas personas necesitan analizar si existe una opción adicional para sellar el registro del arresto o solicitar algún tipo de alivio de antecedentes. En California, cuando un arresto no termina en una condena, puede existir una vía para pedir el sellado de los registros de arresto. Esto puede aplicar en situaciones donde nunca se presentaron cargos, donde los cargos fueron desestimados o donde la persona fue absuelta, dependiendo de las circunstancias. El sellado de un arresto es un proceso separado de la desestimación del caso. La desestimación se refiere al resultado del caso penal. El sellado se refiere al acceso y tratamiento de ciertos registros. Son conceptos relacionados, pero no son lo mismo. También es importante saber que las leyes sobre alivio de antecedentes han cambiado en California en los últimos años. Algunas formas de alivio pueden ser automáticas para ciertos casos elegibles, mientras que otras requieren una petición formal ante la Corte. Pero no todos los casos califican automáticamente, y no todos los registros se actualizan de inmediato. Por eso, revisar el historial real y confirmar qué aparece en los registros oficiales puede ser un paso importante. Ahora hablemos de algo que también se malinterpreta. Una desestimación no es lo mismo que una absolución en juicio. Una absolución ocurre cuando el caso llega a juicio y el juez o el jurado determina que la fiscalía no probó los cargos más allá de una duda razonable. Una desestimación puede ocurrir antes del juicio o durante ciertas etapas del proceso, y significa que el caso se termina sin una condena. Ambos resultados pueden ser favorables,
pero legalmente no son idénticos. Una desestimación tampoco es necesariamente una declaración de inocencia factual. En algunos casos, una persona puede pedir una determinación de inocencia factual, pero ese es un estándar diferente y un proceso distinto. La desestimación simplemente significa que el caso penal no continúa y que no habrá condena en ese caso, salvo circunstancias muy específicas que deben ser analizadas por un abogado. Otra pregunta común es si un caso desestimado puede volver a presentarse. La respuesta depende del tipo de desestimación, del momento procesal, de si fue con perjuicio o sin perjuicio, y de otros factores legales. Una desestimación con perjuicio generalmente limita o impide que el caso se vuelva a presentar. Una desestimación sin perjuicio puede dejar abierta la posibilidad de que la Fiscalía vuelva a presentar cargos si la ley lo permite y si todavía está dentro del plazo correspondiente. Por eso, no se debe asumir automáticamente que todos los casos desestimados tienen exactamente el mismo efecto. También hay que considerar que una desestimación puede tener diferentes consecuencias fuera de la Corte Penal. Por ejemplo, puede afectar antecedentes, empleo, licencias profesionales, inmigración, custodia, vivienda o investigaciones internas, dependiendo de la situación. En algunos contextos, el hecho de que no haya condena es muy importante. En otros, todavía puede ser necesario explicar o documentar el resultado del caso. Por eso es recomendable guardar copias de los documentos de la Corte que muestran la desestimación. Una orden de desestimación, una minuta de la Corte o un documento oficial del caso puede ser útil si en el futuro alguien necesita confirmar que el caso no terminó en condena. También es recomendable revisar el historial después de la desestimación. A veces los registros tardan en actualizarse. A veces un reporte de antecedentes privado no refleja correctamente el resultado del caso, y a veces una persona cree que todo desapareció, pero el arresto todavía aparece. Identificar eso temprano puede ayudar a decidir si hace falta solicitar sellado, corrección de registros o algún otro tipo de alivio. En términos prácticos, una desestimación puede ser un resultado muy positivo. Puede evitar una condena, puede cerrar el caso penal, puede proteger a la persona de muchas consecuencias directas del sistema penal, pero no siempre resuelve todo automáticamente. La idea principal es esta: que desestimen un caso significa que el caso penal se termina sin una condena en ese proceso. Pero si hubo un arresto, ese arresto puede seguir existiendo en ciertos registros, y puede ser necesario tomar pasos adicionales para sellar o limpiar esa parte del historial. Cada caso es diferente. La razón de la desestimación importa. El tipo de cargo importa. El momento en que ocurrió la desestimación importa. También importa si hubo arresto, si se presentaron cargos formalmente, si hubo acuerdos previos, si existen otros casos y si la persona tiene consecuencias adicionales que deben evaluarse. Por eso, si un caso fue desestimado, la siguiente pregunta no debe ser solamente ¿ya terminó? También debe ser ¿qué aparece ahora en mi récord? ¿Y hay algo más que pueda hacerse para proteger mi futuro? En The Nieves Law Firm, ayudamos a las personas a entender el estado de sus casos, el significado de una desestimación y las opciones que pueden existir después, incluyendo el análisis de antecedentes y posibles pasos para sellar registros cuando la ley lo permite. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.